Le preguntaba a Dios sobre qué hablar y él me habló, pues, ¿de qué otra cosa? Si el nombre de lo que nos está reuniendo, comunidad, reinvéntate, reinvéntate. Y es una palabra que he venido estudiando desde que comenzó pandemia. Cuando comenzó pandemia, yo supe por mi trabajo, por lo que trabajo en marketing y demás, o sea, para mí fue lógico, esa palabra va a tomar fuerza. Reinvéntate va a tomar fuerza. Y comenzaba la pandemia y hice un video de 30 minutos, una charla, una conferencia donde hablaba acerca de reinventarse en tiempos de crisis. Y no me imaginé que la palabra reinvéntate iba a seguir teniendo tanto peso en mi vida. O sea, sencillamente me imaginé que era un tema que yo dije, uy, está interesante para hacer una charla. Y la hice, pero Dios el año pasado me hablaba, esa palabra sigue siendo relevante. Y hoy te quiero hablar acerca de reinvéntate. Y lo que quiero compartirte es reinventarte al camino a la gloria. Reinventarte el camino a la gloria. Es el tema que quiero compartirte. Y quiero que leamos, yo te lo voy a leer, si tienes tu Biblia ahí, lo lees conmigo. En Efesios 4, 22, 24 dice lo siguiente. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando yo leo este texto en Efesios, veo el reinvéntate. Veo el reinvéntate. Dice, despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre. O sea, hay una parte de nosotros que tenemos que despojarnos, tenemos que no seguir siendo igual, sino que tiene que haber un cambio. Y quiero hablarte acerca de este versículo para compartir precisamente lo que quiero compartirte. Entonces, vamos a hablar de diferentes partes que tiene este versículo que hablan acerca de la reinvención. Suena interesante la palabra reinvención. Hay personas que les parece interesante. Reinvéntate. Wow, interesante, ¿no? Pero no es otra cosa que la obra que Dios hace en nosotros, reinventarnos. Y hay unos principios que te quiero hablar acerca del reinventarnos. Como te dije, he estudiado esta palabra porque me pareció muy interesante y he venido viendo que es precisamente lo que Dios ha venido haciendo conmigo, reinventarme. Pero reinventarse viene tiene una palabra, contiene una palabra que es inventar, ¿sí? Reinventarnos viene de inventar, o sea, de los inventos. Y significa que tiene como base el que debe haber un inventor y que los inventos también son creaciones que salen de la nada, de la mente del inventor, ¿no? Así que pensemos primero en la palabra inventar, ¿sí? Somos nosotros el invento de alguien. Somos nosotros el invento de Dios. Y este reinventar significa que un invento, cuando se reinventa, es cuando sale una mejor versión de ese invento. Nosotros somos el invento de Dios. Somos un invento como ningún otro, porque somos el invento que tiene la capacidad de tomar decisiones, que tiene la capacidad de decidir cosas para sí mismo. Hay otros inventos que sencillamente son llevados por el inventor como el inventor quiera. Pero a diferencia de cualquier otro invento, nosotros somos el invento de Dios que no hace lo que queramos, que no hace lo que quiere el inventor necesariamente, sino que nos ha dado libertad de elegir. Si nos fijamos, los animales tienen ciertos parámetros que guían lo que son, ¿no? O sea,
no vemos no sé, a un caballo pretendiendo cultivar porque se le ocurrió. No, el caballo se comporta como un caballo, la vaca comporta como una vaca. Tienen un diseño y se limitan a su diseño. No, es extraño cuando uno ve de pronto un animal haciendo algo que no le corresponde al animal, porque uno dice, ve, tan raro. Pero curiosamente nosotros como inventos de Dios sí tenemos la posibilidad de tomar decisiones en nuestra vida, de alejarnos de nuestro diseño o de alejarnos de nuestro inventor, de hacerlo a nuestro propio estilo. Y es ahí cuando muchas veces necesitamos principalmente la reinvención, cuando nos alejamos del inventor. Porque dice la Biblia que alejados de mí nada podéis hacer. Significa eso de alguna manera que si no estamos cerquita de Dios, pues al final, por más de que queramos sacar la mejor versión de nosotros, esa versión no va a terminar funcionando. Y te quiero contar un poquito de mí y con eso toco el primer punto. Hay una parte en este versículo que te leí en Efesios 4:22 al 24 que dice la pasada manera de vivir. Yo lo titulé ese pedacito, tu vieja versión. Tu vieja versión. Y tengo acá una pregunta. ¿Existe una reinvención para para aquel que se supone nació donde están los renovados? Es decir, si hay un lugar donde están todos los renovados, ahí hay posibilidad de que alguien se renueve más aún. Espero poder estar siendo claro con ese punto. Y te lo voy a poner en contexto con respecto un poco a mi vida. Yo nací en un hogar que me llevó a la iglesia, que me llevó a una comunidad cristiana desde que yo era un niño. Desde la barriga me llevaban a la iglesia. O sea que yo siempre estuve expuesto a oír acerca de la Biblia, de la palabra de Dios. Yo creería que me sé la gran mayoría de las historias bíblicas, porque desde muy pequeño me las enseñaron. Y entonces uno pensaría, no, pues él está en ese mundo, él no necesita reinventarse más, o sea, ya está hecho, nació en ese mundo. Y sí puedo decirte que el haber nacido en un lugar cristiano me guardó de cosas, pero también tengo que decirte que llegó un momento en mi vida donde mi propia versión de mí mismo me decía, no estás bien, no estás bien, estás mal, te estás autodestruyendo. Se supone que yo había nacido en un lugar donde todos estaban reinventados, ¿no? O sea, nací en un hogar donde se me enseñó y en la iglesia se me enseñó acerca de el escuchar la voz de Dios, el ser un hombre nuevo, ¿no? El ser una criatura nueva. Y parecía entonces que yo ya tenía esa parte asegurada, pero en el camino descubrí que no era así, que también necesitaba reinventarme como cualquier otro. Así que en medio de ese momento en el que yo empiezo a descubrir que mi propia versión no me gusta y que yo necesito sacar una nueva versión, es ahí donde empiezo a preguntarme si Dios puede hacer algo conmigo, si Dios puede reajustarme y hacer cambios a profundidad en mi vida. Me empiezo a encontrar con que, aunque parecía estar cerca de Dios, me venía alejando y venía haciendo mi propia versión de mí mismo. Aunque decía escuchar a Dios, en muchas decisiones se notaba que no estaba escuchando a Dios. Y entonces me empecé a encontrar con diferentes situaciones en mi vida, como por ejemplo mis finanzas, que mis finanzas fueron las áreas más desorganizadas de mi vida, donde llegué, y lo he contado en diferentes espacios, que llegué a deber 5 meses de arriendo, servicios públicos, deberle a todo el mundo. Mi papá, que está acá en este espacio hoy, no me deja mentir, que yo creo que por semana yo le pedía plata prestada a mi papá y no era buena paga. Yo no era un buena paga. Y me acuerdo mucho con respecto a esa renovación, Dios decirme un día, quiero que no le vuelvas a pedir plata a tu papá prestada, no puedes pedirle plata a tu papá prestada, nunca más. O sea, a partir de aquí, no lo puedes volver a hacer.
Y pues para mí que yo ya estaba dependiendo prácticamente semanalmente de que papi ayúdeme para pagar este servicio, es que me faltan 50.000. Y yo ya estaba tan acostumbrado que me costó decirle a Dios que sí. Me costó decirle, bueno, está bien, ya no le pido más prestado. Me costó, me fue difícil. Y, pero lo hice, pero lo hice. Y decidí no volverle a pedir prestada plata a mi papá. Mi papá está acá y es testigo. Hace poquito Dios me dio permiso de pedirle un dinero porque sabía que eh, estábamos en medio del cambio de casa y necesitábamos hacer un movimiento y Dios me dijo, lo puedes hacer, ve y pídele. Y ya ahorita, gracias a Dios, ya le pagamos, ¿cierto? Le debo 50.000. Le debo 50.000 a mi papá todavía. Pero el grueso de esa deuda ya salió. Pero si soy sincero, antes no pasaba eso. Antes decía una fecha y no la cumplía. Y Dios necesitaba renovarme. Esa fue una área, pero hay muchas más áreas. Acá hay quienes de pronto no conocen parte de la historia, pero nuestra historia con Brenda parecía la historia perfecta de amor, pero tuvo sus momentos difíciles, tuvo sus momentos donde si Dios no interviene, muy posiblemente no estaríamos juntos. Brenda muy seguramente se hubiese cansado de mí, porque habían áreas en mi vida que requerían reinvención. Así que la pregunta es ahora para ti, ¿cuál es tu vieja versión? ¿Cómo es esa vieja versión de ti, esa que no funciona? ¿Cómo sabemos que tenemos que reinventarnos? Porque la versión actual no funciona, no funciona. A mí un tiempo me funcionó y yo fui el típico chico santo, entre comillas, que parecía que todo lo hacía lindo, que era muy juicioso, que mejor dicho, este muchacho es un ungido de Dios. Me acuerdo que una vez una, una amiga había ido a la iglesia y preguntó por David Prieto y una de las hermanitas de la iglesia le dijo, eh, David Prieto, el siervo del Señor. Y esa era como mi, por decirlo así, mi estilo, ¿no? O sea, como que yo había adoptado esa, esa imagen, ¿no? De perfección que no era realmente. ¿Se está escuchando? Ok. Me dicen por ahí que sí se está escuchando. Entonces, eh, por eso te pregunto, ¿cuál es tu vieja versión? Y para mí esa fue mi vieja versión y habría mucho más que contar acerca de eso. Eh, y la primera pregunta también es, ¿hoy todavía estás en tu vieja versión? O sea, todavía estás en tu vieja versión y la vieja versión es aquella que no funciona, que tú sabes no funciona. Llegó un momento en mi vida donde yo dije, ¿qué hice con mi vida? Yo me había proyectado para cumplir muchísimos sueños, yo me imaginaba cumplir muchísimas cosas. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿En qué momento me perdí? ¿En qué momento se me perdió la vida con respecto a lo que yo estaba trabajando? Y en muchos momentos podemos llegar a ese instante de pensar en qué se convirtió mi vida, ¿no? Aún haciendo las cosas bien. Mi caso fue específico. Todo se estaba empezando a desbronar, pero hay personas que pueden estar aparentemente bien y sintiéndose que tienen su vida al revés, que esa versión no está funcionando, que no se sienten satisfechos con esa versión, que quieren algo más. El segundo punto que quiero compartirte, entonces el primero fue la pasada manera de vivir que dice el versículo, o sea, tu vieja versión. Ahora vamos con la siguiente parte. Despójate del viejo hombre. Despójate del viejo hombre. Eso significa renuncia a esa vieja versión. Y con esto te quiero preguntar, ¿llegaste al final de tu camino? ¿Llegaste al final? O sea, ¿aún tienes estrategias o ideas para resolver tu vida? Porque mientras que yo tuve estrategias para resolver mi vida, no llegué a ese punto donde pudiese reinventarme. Yo intenté mil cosas. No, a mí me han enseñado, hay que ayunar. Me puse a ayunar.
tengo que cambiar mi vida, tengo que salir de mis adicciones, tengo que salir de mis deudas, tengo que ser un mejor esposo, tengo que cambiar. Y mientras que intentaba con mis estrategias, no funcionaba. Y tengo que ser 100% honesto aquí, ¿vale? Y quiero decirte que cada vez que lo hago, Dios me va entrenando con respecto a esto, pero yo te tengo que contar mi historia tal cual. Hay personas aquí que la conocen, pero hay otros que no. Así que la tengo que contar porque o si no, el mensaje que estoy dando no tienes el mismo poder. Y yo te quiero decir algo, a mí me salvó el hecho de que otras personas fueran honestas con contar su historia. Porque al contar otra persona su historia me hizo ver que, wow, yo necesito un cambio. Cuando nos casamos con Brenda, nos casamos con muchos deseos de hacer muchas cosas y con muchos sueños y parecía el cuento de hadas. Y yo se supone que había trabajado para ello, pero en medio del camino me empecé a dar cuenta que la versión de mí mismo no servía para eso que yo quería hacer. Y empecé a darme cuenta que habían muchas áreas en mi vida que tenía que ajustar. Te conté acerca de mi parte económica, esa era una. Y sí, me dolía, pero otra de las que más me dolía era ver que le estaba haciendo mucho daño a mi matrimonio con una adicción que había desarrollado en mi adolescencia, que por momentos había controlado, pero que después de casado se me descontroló. Y al contarte esto, yo podría guardármelo, ¿sabes? Podría guardarme mi historia, pero sé que ese tipo de historia salva vidas. Y yo empecé a darme cuenta cuando me casé que por más de que quisiera tener una vida muy santa, no lo estaba logrando. Y una adicción en mi área sexual empezó a tomar fuerza. Empezó a tomar fuerza la pornografía, empezó a tomar fuerza la masturbación, eh, y era algo de lo cual me avergonzaba muchísimo. Y digo que me avergonzaba, y aunque no es lindo de decir, no es tan bonito de decir, algo que Dios tuvo que hacer en medio de esta reinvención fue quitarme la culpa. Fue arrancarme la culpa para poderlo decir, para poderlo hablar. ¿Por qué soy autoridad para decir reinvención? Porque Dios tuvo que hacerlo conmigo. Tuvo que decirme, ok, tu imagen de santo no te sirve. Necesito la imagen del hombre común y corriente que tiene luchas como cualquier otro, pero que busca de mí y saca una mejor versión. Esto estaba generando dolor en mi matrimonio y mi matrimonio seguramente se iba a acabar si yo no hacía ajustes. Y recuerdo que en este punto renuncia a esa vieja versión. Recuerdo que estaban pasando varias cosas. Recuerdo un día en específico que financieramente estaba tan mal, ya había comenzado mi proceso, estaba como caminando hacia mi proceso. Y recuerdo un día en específico que yo estaba en una situación económica muy fuerte, tenía que pagar un servicio y me había ido a hacer negocios y no había logrado hacer ningún negocio y no tenía dinero para pagar mi servicio. Dios me había dicho, no puedes pedir prestado a tu papá. Así que yo estaba entre la espada y la pared, sabía que si no pagaba ese servicio también iba a tener un problema con mi esposa, íbamos a tener discusiones. ¿Por qué? Porque cuando hay ese tipo de dificultades en casa, pues mueve el matrimonio. Y me acuerdo que le dije a Dios, tenía el televisor ahí al frente mío, y le dije a Dios, Señor, o me hablas, nunca lo he hecho, pero le dije, o me hablas o empeño el televisor. Yo nunca he empeñado nada, no sé qué es eso, no sé qué es empeñar, no sé si negociaría bien algo como eso. Pero yo dije, se me vino a la mente, dije, no, pues necesito pagar este servicio. O me hablas o empeño este televisor. Y me acuerdo que hice algo que no aconsejo hacerlo. Hay muchos que dicen que no hay que hacerlo. Y estoy en parte de acuerdo con ello. Y es abrir la Biblia y decir, háblame, Señor. Y leer lo primero que salga ahí, ¿no? Y lo hice. Porque era un SOS, era una emergencia. O me hablas, Dios. Y me acuerdo que leí y lo que decía ese texto me hizo parar en seco. Decía,
estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y yo, Señor, ¿cómo me vas a decir que me quede quieto? Estoy endeudado. Me van a cortar la luz. O no me acuerdo si era la luz o el agua, pero era un servicio que era muy importante. Ya tenía cortado el teléfono, pero sin ese podía sobrevivir, pero con la luz, sin luz o sin agua era mucho más grave. ¿Cómo me vas a decir que me quede quieto? Y peleé ese día con Dios. Y después de eso, empezaron a suceder muchas cosas. El primer milagro es que mi esposa llega en la noche y no peleamos. Le conté y le dije lo que había sucedido y no peleamos. Y ya antes me habló con mucha calma. Y yo dije, no, Señor, acá tú estás. Aquí tú estás. y, pero después de eso empezaron a suceder cosas. El día que le obedecí a Dios, empezaron a suceder cosas. Se empezó a reinventar mis finanzas. Pero también quiero contarte un día en específico. Antes de este día que te acabo de contar, había tenido una recaída a nivel sexual, con pornografía, con masturbación. Me sentía supremamente culpable y avergonzado. Y me acuerdo que me senté en la sala de mi casa. Había peleado con Brenda ese día. Estaban las finanzas muy mal. Teníamos deudas, no estábamos bien. Cargado, cansado, estresado. Y me senté en la sala de la casa y me acuerdo, yo creo que puse como una posición así y me puse a llorar. Y le dije a Dios, ¿qué hice con mi vida? ¿Qué hice con mi vida? Cuando yo era un adolescente era el líder de jóvenes de Elim, una iglesia donde yo crecí. Muchos decían que iba a ser un pastor, muchos decían que qué ministerio tan lindo el que tenía el muchacho, que tenía una proyección. ¿Qué pasó con mi vida? ¿Cómo fue que se convirtió en esto, Señor? Luché por tener el noviazgo ejemplar, tanto así que besé a Brenda hasta el día de mi matrimonio, porque quería mostrar perfección. Y sí hubo algo lindo en ello. Fue lindo haberlo hecho así, pero, pero me estaba dando cuenta que esa versión que yo quería mostrar no estaba funcionando para la vida real. Yo tenía que ser honesto y decir, es con las personas imperfectas que Dios trabaja, y yo quería mostrar perfección. Hoy yo no te estoy mostrando mi perfección, te estoy mostrando mi imperfección y te estoy diciendo que esa imperfección Dios la utilizó para hacer algo nuevo. Y me acuerdo que hice algo muy puntual ese día. Yo estaba cansado de confesarle a ciertas personas que me rodeaban mi pecado, y cada vez que lo confesaba me sentía culpable, me sentía re mal, supremamente avergonzado, me sentía re mal. Y yo decía, otra vez me tengo que contarlo ese día, esa noche. Y dije, ok, posiblemente Dios quiera que yo vaya y hable con una persona en específico, y no quiero hablar con esa persona en específico, no me siento bien, no quiero hacerlo. Pero le dije a Dios, ok, Señor, y esta expresión fue muy importante. Me rindo, ok. Lo que tú quieras. ¿Qué quieres que yo haga? Necesito una nueva versión. Por supuesto no fue la palabra de ese instante, pero eso era lo que yo quería decir al final. Necesito una nueva versión. Lo que tú quieras, pero cambia mi vida. Cambia mi vida, lo que tú quieras. Me rindo. ¿Qué quieres que haga? Y ese día lloré y me descargué en esa sala, y ahí comenzó el proceso. Ahí comenzó el proceso. Ahí me acuerdo haber visto un video, y en ese video estaba un hombre contando su historia, un pastor que había destruido su hogar, le había sido infiel a su esposa, había dejado de ser pastor, le había hecho daño a muchas personas, y la sinceridad contando él su historia fue para mí esperanzador. Dije, wow, si Dios pudo levantar a un hombre como él, puede levantarme a mí. Así que para mí fue importante, y por eso para mí es importante contarte mi historia tal cual como es, sin decorarla, porque si Dios puede ayudar a alguien como yo, con las debilidades que yo he tenido, pues Dios puede levantarte y sacar una nueva versión en ti. Y no sé qué vivas tú. Puede ser que tengas una vida muy buena, pero
al final sientas que necesitas algo nuevo, algo diferente. Y si Dios puede ajustar a personas tan desajustadas como yo y como otros, muchos que vas a conocer en medio de este proceso, pues lo puede hacer contigo también. Así que eso es el segundo punto. Y voy terminando. Que dice, renuncia a esa vieja versión. Ese día yo renuncié a mi vieja versión. Ese día en medio de la sala. Y te pregunto a ti, para renunciar a tu vieja versión, ¿puedes volver a ser un niño? Porque cuando yo comencé a hacer un proceso, que es parte del que estamos haciendo en los dos espacios, tenemos el espacio de comunidad y el espacio del programa que se llama Reto Reinvéntate. Y cuando yo comencé a hacer mi proceso, comencé como si fuese un niño, como si yo fuese un cristiano por primera vez, como si me estuviesen hablando por primera vez y yo nunca hubiese sido un líder. Es más, por mucho tiempo no me comporté como un líder porque yo dije, quiero quitarme esta máscara de líder y quiero ser honesto y quiero ser uno más y recibir como uno más. Y lo hice por varios años. Hasta ahorita que Dios me está volviendo a decir, habla nuevamente, cuenta lo que estoy haciendo contigo y deja que otros vivan lo que tú viviste, que se puedan reinventar también. Y te quiero leer aquí, pero no noté dónde está, pero te lo voy a leer. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Creo que puedes saber la historia. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Y le dice Jesús, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y le respondió Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Le dice Jesús, yo te aseguro que quien no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo, cuerpo es. Lo que nace del espíritu, espíritu es. Cuando pienso en este texto que te estoy leyendo, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús con nacer de nuevo? Si no es reinvención, si no es una nueva versión de ti. Jesús nos estaba refiriendo, por supuesto, a que volviéramos a entrar al vientre de nuestra mamá, porque sabemos que no es posible. Se estaba refiriendo a un cambio dentro de nosotros, un cambio que comenzaba desde lo espiritual y desde lo mental. Un cambio en nosotros. Y te lo está diciendo alguien que era un fariseo, porque yo era un fariseo. O sea, un experto en la ley. Si tú me preguntas versículos, me sé muchos. Si tú me preguntas acerca de una historia, me la sé, casi que me la sé. O sea, yo era ese tipo de fariseo. No digo que todo era una farsa. Aquí hay personas como Vianey que me conocen desde hace muchos años y hice muchas cosas de corazón, como liderar, como tener jóvenes. Acá está Santiago, también lo lideré con mucho amor. Y claro, en medio de mi mala versión había un pedacito de buena versión. Pero Dios quería hacer más y quería ir más profundo. Y Dios me decía, esas fueron solamente puntaditas de lo que te estaba mandando a hacer. Ahora es tiempo de hacer más. Y te digo por eso que es importante ser como niños para podernos reinventar. Y voy terminando con esto. Cambia. Bueno, voy a recordar los puntos para que no nos perdamos. El primero fue la pasada manera de vivir o tu vieja versión. El segundo es, despójate del viejo hombre, es decir, renuncia a esa vieja versión. El tercero es, renueva el espíritu y tu mente, dice el versículo.
con el que comenzamos. Eso significa cambia de adentro hacia afuera. Es muy importante cambiar acá. Dios tuvo que cambiar muchos conceptos mentales que yo tenía. Muchas maneras en las que me cambió mucho mi manera de pensar. Y de pronto, si tú me habías escuchado antes, de pronto me estás escuchando algo diferente. Creería yo, ¿no? No sé, dime tú. Pero yo sé que estoy pensando diferente. Así que hay que cambiar nuestra mente, nuestros pensamientos. Eso es cambiar de adentro hacia afuera. Pero hay que cambiar también espiritualmente. Permitir que Dios vaya haciendo su obra en nosotros. Y dice por Proverbios 23:7, no te afanes por el hacerte rico, así como el hombre piensa en su corazón, tal es él. Es decir, así como estás pensando, dice este versículo, así estás siendo. Y de alguna manera algo en mi pensamiento, algo en mis códigos de pensamiento me estaban llevando a hacer una versión que yo no quería hacer. Porque así como el hombre piensa, así tal es. Por eso es muy importante en medio de esto escuchar la palabra, escuchar lo que Dios tiene por decir, porque ahí se va renovando nuestro pensamiento. Y voy a terminar con esto. Dice al final, vístete del nuevo hombre. Significa vístete de tu nueva versión. Vístete de tu nueva versión. Y para vestirte de tu nueva versión, yo podría decirte que sí hay una nueva versión en mí. Hay una diferente. Hay una que es capaz de decir que ha tenido debilidades y que las sigue teniendo. Que ya no soy esclavizado por mis debilidades, pero que constantemente rindo cuentas. Yo rindo cuentas de lo que veo. Yo sé cuál es mi historial. Tengo límites. Dios me ha puesto límites. Por ejemplo, no me pongo a ver redes sociales en mi celular, porque para mí es una tentación. Yo sé cuáles son mis límites. Ese es un tema que hablamos en el programa, de límites. Yo tengo mis límites. Busca el inventor es el primer paso para vestirte de tu nueva versión. No puedes sacar una nueva versión de ti por ti mismo. El invento no se inventa a sí mismo. El invento, para que pueda sacar su mejor versión, tiene que ir al inventor nuevamente. Comúnmente cuando se hace un invento se saca un primer prototipo. El primer prototipo se pone a prueba. Si no funciona bien, se le ajustan cositas y se vuelve a lanzar un nuevo prototipo. Así hasta que pueda sacar su mejor versión. Nosotros estamos en proceso y toda nuestra vida vamos a estar en proceso. Toda nuestra vida, hasta que sigamos sacando la mejor versión. Y cuando estemos bien listos, nos vamos con Dios. Nos vamos con Dios. El año pasado murió un amigo mío, un pastor, el pastor Darío, a quien admiré mucho y a quien amé mucho, como un hermano, como un tío, como alguien muy cercano, como familia. Y yo pensaba, ¿por qué te lo llevaste, Dios? Y Dios me dijo, Él cumplió. Ya hizo lo que tenía que hacer, me lo llevé. A tu manera de ver podía vivir muchas más cosas, pero al mío, Él cumplió. Y tuve la oportunidad de reunirme con él como un mes y medio antes de que partiera con Dios. Y fue muy especial porque pude ver un hombre cercano a Dios en medio de sus últimos días. Entonces, definitivamente tenemos que ir al inventor. Vístete de tu nueva versión, el último punto. Y para vestirnos de nuestra nueva versión hay que tomar decisiones. Yo tuve que tomar la decisión de pedir ayuda, de rodearme de personas. Lo intenté buscar ayuda en medio de mis dificultades, en medio de mis adicciones, pedí ayuda. Hice varias cosas y siento que esas muchas cosas me terminaron llevando a donde Dios necesitaba llevarme. Entre ellas lo confesé a mi esposa, se lo confesé a mis papás y a mi hermana. Porque dije, tengo que salir a la luz con esto.
Me acuerdo que busqué a una pastora a quien aprecio mucho y también le conté, le dije, estoy en esto, estoy enredado en esto, no he podido resolver esto de mi vida. Después busqué una pastora que era psicóloga. Alcancé hasta a buscar creo que se llaman sexólogos anónimos, algo así, los alcohólicos anónimos, pero en la versión del sexo. Alcancé a buscarlo hasta que encontré un programa que se llama Canán, bueno, hay esperanza, la historia de Jaime García, el pastor Jaime García, y eso para mí fue muy renovador, fue esperanza, y fue el programa que Dios utilizó, y fue Dios el que hizo su obra en mí, pero utilizó herramientas que otros estaban haciendo, y tuve que tomar decisiones. El siguiente punto es realizar cambios, las decisiones con cambios, y empecé a cambiar. Entre ellas empecé a tener mi tiempo con Dios, empecé a hacer algo que se llama, acá lo vamos a llamar el DVD, ya algunas personas lo están por ahí viendo, que es el diagnóstico de mi vida diaria. Empecé a hacer mi journal, que es mi tiempo a solas con Dios, y empecé a procesar, y termino diciendo, haz lo que tengas que hacer. Hay una frase que en el medio del programa de Canán nos dicen, y es, muchas personas llegan en unas crisis muy fuertes, separados, con situaciones familiares muy fuertes. Muchos llegan con situaciones muy difíciles y algunos otros que piensan que están bien y en el camino se dan cuenta que no estaban tan bien como pensaban. Eh, y nos preguntan esto, y te lo voy a preguntar a ti. ¿Qué estás dispuesto a hacer para salir de esta situación de tu vida? ¿Qué estás dispuesto a hacer para salir de la crisis de tu vida? Y todos, la gran mayoría dice, lo que sea. Y hay una frase que dice el pastor, vamos a ver, porque eso hay que ponerlo a prueba. Así que de esta manera quiero finalizar y quiero que hagamos una oración. No sé qué te haya hablado Dios por medio de lo que te estoy compartiendo, pero algo tiene que haberte dicho. Que esto sea un llamado de Dios hacia ti. Un día encontré un video, siempre estoy contando constantemente esta historia. En medio de mi crisis encontré un video, era el testimonio del pastor Jaime García. Y ese video fue el que Dios utilizó para llevarme a hacer un proceso y sanar cosas muy profundas, porque descubrí, por ejemplo, que yo no había desarrollado una adicción porque sí, que las adicciones son anestésicos al dolor y que había un dolor muy profundo en mi corazón y que ese dolor me llevaba a refugiarme en una adicción. Hay muchas personas que tienen diferentes tipos de adicciones. Unas que son escandalosas como la mía y otras que no son tan escandalosas como ser trabajólicos. Pero al final todos necesitamos de Dios, de Dios. Así que quiero orar porque esa nueva versión que Dios quiere sacar en cada uno de nosotros salga a la luz, salga a la luz. La mejor versión de ti mismo, Dios la pueda sacar. Oremos. Padre, yo te quiero dar gracias por este tiempo que nos das para compartir. Gracias por los que hoy estamos aquí. Gracias por cada uno de nosotros, Dios. Señor, tú nos estás trayendo y yo quiero pensarlo así y realmente lo creo, que esta es la cita que tú estás dándonos para muchos de nosotros comenzar una nueva etapa en nuestras vidas. Aún aquellos que creíamos conocer mucho de ti como yo, o aquellos que sentimos que no conocemos mucho de ti. Pero yo te quiero pedir, Padre, que seas tú quien saque una nueva versión de nosotros mismos. Saca una versión, Dios, que de pronto nosotros mismos ni siquiera conocemos. Tú conoces nuestra historia, tú conoces nuestro proceso. Nadie nos conoce como tú. Nadie sabía lo que yo vivía, Dios. Nadie sabía mis luchas, nadie las conocía. Nadie sabía que yo era débil como cualquier otro, Dios. Y posiblemente acá hayan personas, estemos personas que
tenemos nuestras propias debilidades, nuestras propias áreas cojas. Y yo te quiero pedir, Dios, que tú puedas intervenir y que el mensaje que hoy estamos compartiendo pueda ser la puerta para que podamos escuchar, Señor, tu voz diciéndonos: aquí estoy para ayudarte, aquí estoy para ajustar áreas en tu vida. Señor, yo te doy gracias por lo que tú estás haciendo. Te doy gracias porque la obra no es mía y eso me da descanso. No necesito reinventar a nadie, Señor. Ni siquiera a mí mismo, solamente necesito dejarme guiar por ti. Y así cada persona que está aquí, Dios, eres tú directamente quien lo hace. Tú quieres sacar la mejor versión de los que estamos aquí. Tú quieres sanar. Tú quieres traer alivio a nuestro corazón. Aquí hay personas con intensos dolores, con intensa ira, pero ira con dolor, con intensa timidez, pero que duele, Señor. Así que yo te quiero pedir que seas tú obrando en nuestros corazones. Y este día de hoy, Señor, sea la invitación tuya, así como para mí fue un video, la invitación tuya para comenzar un proceso y para avanzar hacia aquello que tú quieres ver en nosotros. Hoy yo estoy viendo una mejor versión de mí mismo, una mejor versión que todavía necesita muchos ajustes, una mejor versión que todavía tiene un gran proceso por seguir. Pero veo al David de hace unos años y veo el de hoy y digo: gracias, Dios, has hecho cambios, has hecho ajustes. Así que te pido, Señor, que lo que has hecho en mí, ahora lo hagas en muchos otros más. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, espero que te haya gustado este espacio, esta plática te haya llevado a pensar de otra manera. Y bueno, si quieres ser parte de nuestra comunidad, reinvéntate y participar en alguno de estos espacios que tenemos vía Zoom cada sábado a las 7 de la noche hora Colombia, pues te invito a visitar nuestro sitio web retoreinventate.org. Allí tendrás más información para poder participar. Nos vemos allí. Chao, chao.